Son 30 kilómetros, dijiste. Con 7 litros yo podía hacer 35 kilómetros. Échale más, tío. Ya no, estas 4 no. Listo. Ay, ¿por qué he metido? Qué grande la BM. ¿Cómo no tiene nombre esta moto? Debería tener nombre la misionera. A nuestras mujeres. Vámonos. Chao, Topo. Venga, no haga falta, Charlie. Gracias, tío. Ahora sí que sí nos vamos. We go. Últimas 2 horas en África. Me voy a poner a editar el vlog 61. Hay gente que va a pedo ya al vuelo. From Africa, from Kenya, from Gaturu South. Okay? Okay. Take a photo. Yeah, happy, Salam. Salam, Very happy. Go. Take a photo. Go. You have taken. Come on, yeah, I did it. Casa. Para los que no conozcáis este sitio, son las oficinas de Saibicon, que son muy amigos, llevan mi web cuando estoy en Madrid y me dejan esta mesa con este mapa para trabajar. Y es lo que voy a hacer. En esta oficina vamos a editar la etapa 9, los episodios largos y además de preparar el viaje a América. Pero antes de entrar en todo eso, hoy quería zanjar África con el desenlace. ¿Qué pasó las últimas horas? Yo no sé si os lo habéis planteado, pero en un viaje por etapas hay una parte importantísima de logística. ¿Dónde dejas las cosas entre etapa y etapa? En este caso, mucho más importante porque era el final. Y eso, junto a despedirse de la gente a la que aprecias y a la que quieres, que es un poco lo más complicadete de la vida nómada, pues eso fue lo que me llenó la última semana, desde el último vlog en Kidepo hasta ahora. Bueno, me tomo el café y os dejo un popurrí de cómo fueron las últimas horas. Quedan aproximadamente 24 horas para estar en el aeropuerto. Tengo todo empantanado, tengo que hacer muchas cosas y voy a hacer un plan. Equipaje. El equipaje se divide entre lo que va a Madrid, lo que se queda en Nairobi y lo que voy a regalar. Voy a hacer una especie de base para poder volver a África. No me quiero despedir, ni me voy a despedir. Nairobi va a ser mi base en África, porque tengo una pequeña familia y luego porque es una ciudad que está cerca de España en avión, es muy moderna, entonces puedes encontrar todo. Buenos días, son las 9 de la mañana. La verdad es que tengo todo bastante preparado. Tengo en la cama está lo que me llevo, una mochila con lo que regalo y una bolsa pequeña con lo que se queda. Bueno, llega el momento clave. A ver si me cabe. Qué raro es cargar la moto por última vez. ¡Hala! Es una moto. Mira, una de las cosas más feas que tiene esta vida nómada es esta.
¿Con quién vuelas a las 7 de la tarde? Vuelo con otras 250 personas, no conozco a nadie. Palabras, déjalo. ¿Pero qué me has hecho? Es que me pongo nerviosa. Muchas gracias por todo, tío. Hombre, que Momento de despedirnos. el placer de... Te doy un abrazo así. Gracias, tío. Eres tú y todos tus seguidores. Es un conjunto. ¿Y mi casita? Buenos días, chavales, que hoy comienzan las últimas horas en África. He quedado con Topo y con un señor que no conozco para una gestión clave. Vámonos, que está Topete esperándome. Y yo creo que voy a lavar la moto también un poco, ¿no? Que se lo merece. ¿Qué? ¿Y qué va a pasar con la moto, no? Os preguntaréis. Pues voy a ver si lo resuelvo ahora. Y aquí está el viajero universal que se nos va a las Américas. ¿Qué tal, Topete? Muy bien, vámonos a América, que África ya está bien. Ya nos conocen aquí mucho. Que deja la moto en el lavadero. Ah, el lavadero, por fin la lavas. Pero, hombre, ya que te la voy a dejar, te la dejo limpita, ¿no? ¿Me vas a dejar tú a tu princesa? Ya tenemos disco para la moto africana. Último juguetito. Esto viene directo de Madrid, de BMW Roller, ¿no? Role motor, muy bien. Roller motor. Qué bien, Topo, haciendo ahí publicidad, como un campeón. Claro, tío. si lo que hay que hacerla. Con lo purista que tú has sido, coño. No lo he contado, creo, en ningún momento, pero el disco estaba reventado. Y me ha venido esto un poco tarde, pero nunca es tarde. Si la dicha es buena, que es el cable para el audio de la TomTom. Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos con la moto. Ahora lo vamos contando. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. A ver, vamos a poner zapatos. Hello. Bueno, la historia es que se queda la tienda de campaña, la cocina y los cachavos. Bueno, la moto entró en abril del 2011 y estamos en abril del 2016. Es decir, hace 5 años exactos que entró en África. Es más africana que europea. Sí. Y que sería una pena mandarla a Europa. Entonces la vamos a dejar en África. La vamos a matricular aquí, que ya está en el proceso. Y sobre todo, yo no soy de ponerle nombres a las motos, pero esta moto tiene nombre desde hace ya unos años. Se lo puso Herman Zapp. Entonces lo que vamos a hacer es bautizarla en este momento con agua del lago Victoria, que recogí el otro día, si os acordáis. Hermes. Espera, que la va a tirar, No, que no sabe abrirla. Hermes, tienes que echar el agua por la moto, ¿vale? La moto hemos conseguido que se quede en África porque es una misionera. Luego su nombre es... La misionera. Perfecto. Ahí. Y nuestro querido pequeño hermano, hijo, mejor dicho, Hermes, Tu hijo, vamos, mi hijo, va a ser... que es el más africano de los tres. ¿Al agua? ¿A la moto? ¿A la moto? ¡Misionera! ¡La misionera! ¡Está bautizada! ¡Está bautizada la misionera! ¿Gota? Ay. Bueno, entonces la moto se queda aquí, que junto a tus 10 BMWs, y para tus grupos la vas a alquilar. Tu moto formará parte de la familia de las BMWs con las que vamos a hacer las rutas en Kenia y Tanzania. Perfecto. Si algún querido amigo motero tiene capricho por ir a la moto de Shinewan, de Charlie, pues nada, que nos llame y se apunta al viaje que realizamos. Y yo pues dejo aquí una moto y dejo... Bueno, voy a hacer base en Nairobi, en Kenia. Yo no me puedo ir de África. ¿Besita, Charlie? ¡Mua! Dile que vuelva. La Cuando vuelvas, próxima vez que vas a estar súper grande. un abrazo, campeón. Lo has hecho. África es tuya. Bueno, compañera. Nos vemos pronto. Pues que han sido muchos años aquí encima, ¿eh?